Muy buenos días, estimado profesor. Soy la alumna Isabel Vila Sánchez del séptimo ciclo de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa. Mi tema a tratar es por qué la pandemia causó mayor daño a la economía peruana en relación a sus pares de otras regiones u otros países. Cabe mencionar que el Perú ha colocado 87.532 millones para poner la economía en marcha y ha gastado casi un promedio de 51.235 millones para mitigar la emergencia sanitaria según las últimas cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe mencionar también que nuestro país, después de más de casi 100 años, fue uno de los pocos países, por no decir casi el único, que entregó a diversas familias los famosos bonos para poder sustentar su economía. ¿Por qué? Muchos entendidos se preguntan por qué nuestro país, con una economía en bonanza, con una economía en subida, fue afectada fuertemente por el COVID-19. Quizás fue porque fue el país que invirtió menos en el sistema sanitario, nos preguntamos. La gente hacía largas filas, no solo para poder adquirir oxígeno, sino también por un plato de comida, para cobrar sus bonos, hacían colas para hacer sus compras, hacían colas incluso en las morgues para poder recibir el cadáver de su ser querido. Nuestro país es el segundo país latinoamericano con más ciudadanos infectados. Ocupa el segundo lugar después de Brasil, a pesar que fue el primero en declarar el estado de emergencia. Hay que recordarlo que fue un 16 de enero, en aquel entonces el expresidente Martín Vizcarra declaró a nuestro país no solamente en una cuarentena, sino también los cierres de los aeropuertos. Han pasado muchísimos meses desde estos hechos y vamos a darles a ustedes, según el reporte del Ministerio de Salud, cuál es la situación actual de los pacientes que se han contagiado. Muchos han salido airosos de este proceso del COVID-19 y lastimosamente tenemos también muchas familias enlutadas por las pérdidas de sus seres queridos. Oficialmente hay 37.454 víctimas mortales y un promedio de más de 1.600.318 contagiados, según este reporte. Hasta el 25 de diciembre del 2020 hay 42 altas hospitalarias, 601 confirmados, eso va en las últimas 24 horas, y 46 personas fallecidas. Pero en lo que es el monto global de las personas contagiadas es 943.637 personas que han sido dados de altas, 4.446.773 personas que resultaron negativos, más de 1.006.318 casos confirmados, hospitalizados 4.177 y lastimosamente 37.414 personas han perdido la batalla. Es importante decir que a partir de la década de los 2000 la economía peruana despegó con muchísima fuerza, con altos y bajos. El crecimiento económico del país durante las dos últimas décadas fue del 4,9%, fue un resultado superior a comparación de otros países de Latinoamérica. Primero, un ciclo impulsado por los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales, donde Perú aprovechó sus exportaciones mineras para abrirse camino. Fueron años muy buenos, como por ejemplo en el año 2008, el Producto Bruto Interno Anual del país llegó a superar el 9% y en los pasillos de los organismos internacionales se hablaba de que nuestro país era como una estrella emergente, ¿no? Íbamos en subida. A partir del año 2014, con la caída del impulso minero
y el precio de los commodities que afectó a toda la región, la economía paró y bajó el rendimiento de crecimiento, aunque continuó destacándose en relación al resto de los países latinoamericanos. A pesar de la inestabilidad económica que ha marcado el país sudamericano, el Perú muestra con orgullo, de cierta manera, sus cuentas fiscales ordenadas, con bajo nivel de deudas, inflación controlada y relativamente nuestra casa en orden, relativamente a pesar de la crisis económica que hemos vivido. Eso nos ha permitido anunciar el mayor paquete del estímulo fiscal de la región cuando estalló la pandemia. Perú es un país confiable, según lo dicen los entendidos. El problema de nuestro Perú es que ha descuidado los aspectos sociales. El gasto público en salud como porcentaje del crecimiento económico ha aumentado levemente en las últimas 2 décadas, llegando en 3,2% en el año 2017. La última estimación que tiene la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Los gobiernos han funcionado con el piloto automático en lo económico, pero la salud, que es lo más importante, quedó atrás. Nuestro país, lastimosamente, descuidó uno de los aspectos más importantes en el aspecto del sistema sanitario, llámese en infraestructuras, que colapsó totalmente por la cantidad de pacientes, por el sistema de personal que se requirió, la logística humana de profesionales, tanto así que hubo la necesidad de que los alumnos de los últimos ciclos puedan atender a los pacientes contagiados por COVID. Que las familias vivan en condiciones de hacinamiento y que muchos sectores del país tengan acceso parcial al agua potable. Según Diego Macera, que es el gerente del Instituto Peruano de Economía, aunque el gasto en salud no haya aumentado mucho en relación al crecimiento económico del país, sí se ha expandido como porcentaje del gasto público total por el tema de fondo. ¿Qué quiere decir esto? No es un problema de plata, lo dicen muchos entendidos. Se pierde el dinero en nuestro país por la ineficiencia, la ineptitud de algunas autoridades, pero sobre todo lo que nos ha golpeado tremendamente es la corrupción. Nuestro país es demasiado centralista y comúnmente deriva también los presupuestos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Muchos de ellos que no tienen la capacidad de haber gastado siquiera el 50% de los montos remitidos a sus cuentas. De esa manera, plagado de corrupción, en nuestro país hubieron muchas denuncias en el caso de hospitales inconclusos, infraestructuras que nunca hasta hoy se acabaron, con el problema de las canastas de productos básicos y de cómo afrontar verdaderamente el COVID. A grandes rasgos, en nuestro país existe una gran preocupación por lo que va a venir. Es algo que no lo podríamos predecir. Sin embargo, la economía aún golpea fuertemente en nuestro país y esperemos que con la llegada de un nuevo gobierno y los peruanos siendo responsables en nuestras votaciones, esto pueda cambiar y finalmente nuestro país pueda nuevamente iniciar de a pocos, y ya lo está haciendo con la reactivación económica que se viene dando por fases, mejorar nuestra economía, brindar mayor oportunidad laboral, que exista la igualdad, que es bien complicado sabiendo que muchos ganan un sueldo mínimo y otros duplican, triplican, son 10, 20, 30%, mucho más de los sueldos que comúnmente gana la población. Esperemos que todo eso cambie. Muchísimas gracias. Este es el análisis que hemos hecho con referente al daño que ha causado la pandemia en la economía peruana a comparación de otros países. Muchas gracias.